Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado a los profesionales, emprendedores, empresarios, a ver las oportunidades, los desafíos que hay en la economía nacional y mundial, aún en las condiciones de dificultades en que se puedan vivir. Ver la letra chiquita, estar atentos a aquellas letras pequeñas de las pólizas, de los contratos, de los bill of lading. Y hoy día justamente vamos a hablar de logística, un tema de gran actualidad frente a la situación que vive momentáneamente el mundo. Vamos a conversar con Carlos Luis Burgos, presidente ejecutivo de Azoloc. Luego de esta pausa, iniciaremos la conversación con Carlos Luis Burgos. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Carlos Luis. Gracias por participar en el programa. Usted preside Azoloc, una asociación de logística, y han presentado o están trabajando en un plan nacional de logística. ¿Le podría usted explicar a la audiencia en qué consiste el rol de Azoloc y hacia dónde apunta este plan nacional de logística? Muy buenas noches, Juan José. Primero que nada, gracias por el espacio y por la invitación a tu programa. Definitivamente, Azoloc nació en el año 2017, somos una asociación relativamente joven, apenas 8 años de vida institucional, vamos para 9, con el objetivo principal de trabajar y reunir a los profesionales logísticos y siempre mantenerlos actualizados, capacitados y unidos. Pero en los primeros años surgieron algunas dificultades. Empezar esto de cero es difícil, ¿no? Y la logística ha tomado mucha fuerza post pandemia, sobre todo, ¿no? Donde se generaron justo muchísimos desafíos de comercio exterior y de logística, ¿no? De abastecimiento, etcétera, a nivel mundial, ¿no? Entonces, en el año 2000 que vino la pandemia, nuestro fundador, Felipe Tovar, quien gerencia ya más de 15 años Transporte Sánchez Polo, decidió dar un paso al costado por cuestiones también personales y de tiempo, y obviamente empezó a buscar, llamó a elecciones, yo soy, digamos que miembro fundador, y decidimos con otro grupo de profesionales y de empresarios del sector logístico tomar ese desafío. En el 2021 le cambiamos un poco la cara al tema y cambiamos la estrategia completa, ¿no? Arrancamos primero por generar una oferta de valor para las empresas. Empezaron primero afiliándose empresas del sector logístico como tal. Luego empezaron a afiliarse empresas digamos que de apoyo al sector logístico, como empresas de tecnología, maquinaria, equipo, pallets, montacargas, etcétera. Cuando hablamos del sector logístico, estamos hablando de toda la red que significa el servicio de transporte y distribución. Estamos hablando de transporte marítimo, aéreo, terrestre, estamos hablando puertos, de aeropuertos, toda la cadena. Toda la cadena, ¿no? Correcto, ¿verdad? Así es. Entonces, luego de que tuvimos ya mucha atracción por parte de estas empresas que también son proveedoras de las empresas logísticas, empezamos a tener mucha cabida de las empresas generadoras de carga, de los exportadores e importadores,
sector farmacéutico, acerero, consumo masivo, etcétera, ¿no? Que se interesaron por la gestión que estaba haciendo Azoloc. Y es hoy que podemos decir con orgullo que tenemos más de 150 empresas que aportan a la asociación, tenemos más de 2.500 profesionales registrados y aportantes también a la asociación, y eso realmente nos ha permitido tener un ecosistema profesional y empresarial importante. En el año 2022, 2023, Guillermo Lasso, en el gobierno de Guillermo Lasso nos invitaron a formar parte de la agenda de competitividad. Se creó el clúster logístico y el Ministerio de la Producción en esa época, liderado por Julio José Prado, nos encargó la administración del clúster. Así que en la actualidad todo el ecosistema empresarial funciona bajo la marca clúster logístico y todo el ecosistema profesional funciona bajo el paraguas de Azoloc. ¿Quiénes más forman parte del clúster logístico? La política que desarrolló José Julio de fortalecer los clústeres fue una política muy sana de buscar la competitividad de las naciones en la línea de la teoría de Michael Porter. Y en el Ecuador, en ese entonces, nosotros ya veníamos operando con el clúster bananero. ¿No, verdad? Entonces, ustedes fueron los pioneros. Nosotros, bueno, realmente los pioneros en cuanto al clúster, en mi opinión, es la Cámara Nacional de Acuacultura. El primer gran clúster de producción verdaderamente fuerte y con una conciencia y con un propósito. Nosotros verdaderamente seguimos también los pasos de ellos. Pero en este clúster logístico, ¿quiénes lo conforman? ¿Cómo está desarrollándose? Bueno, lo conforman las empresas miembros de Azoloc, pero también tenemos un consejo consultivo, un comité estratégico del clúster. El comité estratégico está conformado por miembros del directorio de Azoloc. El comité consultivo está conformado por expertos en 4 áreas importantes: talento humano, tecnología, sostenibilidad y el tema de infraestructura. En infraestructura tenemos a Darío Herrera, exministro de Obras Públicas y Transporte. Tenemos en talento humano a Ruth Panchana, socia de talento humano en MUR, la consultora. Tenemos en tecnología al presidente del clúster de transformación digital de Guayaquil, y en el tema de sostenibilidad tenemos a Diego Mora, que es un importante profesional logístico que tiene varios posgrados en el MIT y en la Universidad de Salamanca en temas de sostenibilidad. Ahora, he visto y he leído la propuesta que ustedes, como Azoloc, como clúster, han elaborado de un plan nacional de logística. Correcto. ¿Y en qué estado está? ¿Tienen la parte propositiva? ¿Está diseñado? ¿Tiene visión? ¿Tiene misión? Sobre eso le voy a hacer algunas observaciones, pero ¿en qué estado o comentarios? ¿Qué estado está hasta este momento la propuesta de un plan nacional de logística? Interesantísimo el punto que tocas, porque todo está encadenado. Cuando nosotros tomamos el clúster, el gobierno nacional de esa época nos dio unos fondos para que presentemos un proyecto como clúster, como apoyo para el arranque del clúster. Con esos fondos hicimos la primera encuesta nacional logística, donde sus resultados son los que han generado la necesidad del plan. O sea, hemos ido como que paso a paso, ¿no? Escalón a escalón. ¿Qué pasó con la encuesta? En la encuesta participaron más de 300 empresas que nos dieron información. Pudimos calcular el costo promedio país, el costo logístico promedio país, que está alrededor del 18%. ¿Qué nos dimos cuenta ahí? Nos comparamos con la región. ¿18% de qué? Sobre las ventas. Sobre el precio de venta, sobre la cadena de valor de un producto. Así es. Entonces, y de ese 18%, el 3% es solo seguridad. Imagínense lo que le cuesta al país la inseguridad en términos de logística. Ahora, adicionalmente a eso, como te comentaba, nos dimos cuenta que nuestro costo logístico como país es mucho más alto que el promedio de la región, y ahí tenemos una desventaja competitiva. Además, encontramos insights importantes y oportunidades de mejoras gigantes, porque también medimos el nivel de servicio del país en términos logísticos, ¿no? Que llega alrededor del 80%, imagínense. O sea, tenemos un gap
importante para mejorar nuestra cultura logística, mejorar nuestro nivel de servicio hacia el consumidor final. Eso es una oportunidad gigantesca para trabajarla con el sector privado. O sea, ustedes midieron que tienen un 80% de satisfacción del servicio logístico en función del consumidor. Así es. Es decir, del 100% del total de pedidos, 80 llegan a tiempo, completos y con la documentación requerida. Ya. Ahora, estamos hablando del consumidor no solamente doméstico, sino internacional, en el caso de exportaciones. Exacto, es correcto. Sí. Ahora, imagínense que además de eso, determinamos que el 65% del flujo de los tiempos del transporte terrestre se van solamente en esperar, en tiempos de espera. Y esto es un factor determinante y una oportunidad también gigantesca para que... Perdóneme que lo interrumpa, porque el tiempo de espera, ¿de qué? ¿El tiempo de espera dónde? En todo el flujo del transporte terrestre. ¿Por qué? Porque ¿Solo terrestre? Todo terrestre. Analizamos transporte terrestre, porque es el que mueve internamente las cargas. Estamos hablando ya del caso doméstico. Correcto. Ya. Es tiempo para preparar el pedido, tiempo para asignar el vehículo, tiempo de carga del vehículo. Una vez cargado el vehículo, tiempo para generación de documentos. Luego de eso viene el tiempo productivo, que es el viaje de origen a destino. El transporte llega a destino y tiene tiempos de espera para que lo atiendan. Luego tiempos de descarga, ¿sí? Y una vez descargado, tiempo para receptar documentos. Entonces, de todo el flujo del transporte terrestre, el 65% del tiempo no es productivo. Son tiempos de espera. Ahí también hay otra oportunidad de mejorar, tanto para el sector transportista como para la empresa privada, ¿no? Hay la oportunidad para que un transportista que se hace un viaje al día se haga por lo menos 2, ¿no? Esa es un poco la reflexión. Y esto salió mucho técnicamente cuando este gobierno quitó el subsidio al transporte, ¿no? Entonces, porque todo el mundo decía que iba a haber inflación, que íbamos a tener... quitó el subsidio al combustible. Al combustible. ¿Por qué? Porque lo traigo a colación. Porque, por supuesto, si un transportista, a pesar de que ya ahorita no tenemos combustible subsidiado mayormente, entonces pudiera ser no un viaje al día, sino 2, su ecuación de costos cambia completamente, ¿ya? Y por supuesto su rentabilidad es mucho mejor. Entonces también nos dimos cuenta que hay brechas importantes de tecnología. Las empresas en Ecuador han llegado a tecnificarse solo hasta el ERP. Toda su operación logística y de transporte en la mayoría de las empresas... ¿Qué es el ERP? El Enterprise Resources... ¿El qué, perdón? Bueno, el sistema que maneja, digamos que las finanzas y la contabilidad de las empresas, ¿no? Ya. Entonces, y toda la operación logística y de transporte está funcionando en Excel. O sea, no hay tecnología en el sector, en la parte operativa de las empresas. Ahí hay otra brecha más también importante. Además, como país también tenemos una brecha importante de infraestructura, de calidad logística y de conectividad vial, ¿no? Entonces, todas estas cosas salieron en esta encuesta. Entonces, ahí nos dimos cuenta que era necesario ir más allá. Y ahí fue como empezamos a trabajar este tema de la iniciativa del Plan Nacional Logístico, donde realmente lo hemos complementado con un tema de gobernanza. El sector de las telecomunicaciones, distintos sectores en el país tienen una gobernanza importante. El sector logístico, siendo transversal, no lo tiene. Entonces, ahí es donde estamos proponiendo que se cree lo que nosotros le llamamos el CONALOG, el Consejo Nacional de Logística, que sea ese organismo articulador entre el sector público, privado, multilaterales, la academia, etcétera, para trabajar 7 ejes importantes. 7 ejes importantes. El primero, seguridad en las cadenas logísticas. Hacer un análisis de riesgo y de seguridad
no solo de la cadena logística de exportación, también la de importación y desde luego de la movilidad interna, porque las cargas tienen que internamente movilizarse de manera segura dentro del país. Tenemos también temas de infraestructura y conectividad, logística urbana y distribución interna de las cargas, porque cada ciudad tiene su complejidad, ¿sí? Hace 2 semanas estuvimos en el Austro y realmente nos dimos cuenta de todas las complicaciones que ellos tienen, a pesar de que son una zona muy industrial, pero se les complica llegar con materia prima y luego salir con su producto terminado, ¿no? Entonces, cada zona del país tiene sus características y sus oportunidades de mejora. Entonces, hay que tomarlas en cuenta. De ahí tenemos temas de tecnología, de sostenibilidad, de talento humano también, que tenemos que mejorar, ¿no? Generar empleabilidad y tener siempre un profesional logístico actualizado y listo para los próximos desafíos que se vienen, ¿no? Entonces, encontramos también un problema con la academia, ¿no? O sea, el profesional que está sacando la academia no tiene el perfil del profesional que necesita el sector privado, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que queremos que el CONALOC las trabaje, incluyendo temas regulatorios y normativos para el sector. Ahora, este CONALOC no sería una entidad pública, sería una entidad del sector privado que trabaja en políticas públicas. La idea es que no queremos, obviamente, generar más burocracia, ni un organismo que tenga presupuesto, ni nada de estas cosas. Sencillamente que tenga esa figura que usted acaba de mencionar, ¿no? Que sea un consejo, una figura articuladora y que esté conformado por todos los actores. Claro, porque lo que sucede lamentablemente cuando se crean instituciones públicas que tratan de coordinar, se confunden y lo que tratan es de regular y van creando una cantidad extraordinaria de restricciones que lo que hacen es volver más complicada la operación, porque están desconectadas de la realidad de la privada. Actividad. Es así. Tienes toda la razón y además de eso, la idea con el CONALOC es de que no sean políticas de gobierno, ni acciones de gobierno. Políticas públicas. Sino que sean de Estado, ¿no? Claro. La idea es proyectarnos, tener un plan a 10 años con el CONALOC. Ahora, el Ecuador es un país orientado al mundo. La fortaleza de la economía del Ecuador radica en sus exportaciones y una parte fundamental de la competitividad de las exportaciones está en la fortaleza del aparato logístico, tanto doméstico como de las conexiones internacionales. Es así. Y Thomas Friedman escribió un libro, me parece que por el 2015, a donde pronosticaba 3 cambios trascendentales y de una dinámica tremenda en el mundo. El cambio geopolítico, el cambio climático y el cambio tecnológico. Y estamos viviendo esas realidades hoy. Correcto. En el cambio climático lo estamos viendo. Y los cambios climáticos te van cambiando las rutas y los patrones de conducta del sistema logístico. Ni que hablar del cambio geopolítico. Estamos viendo desde la guerra de Ucrania, pasando por todos los problemas del Medio Oriente, pasando por el cambio de políticas en Estados Unidos y que rompe con el orden mundial establecido. Y en el cambio de la tecnología, estamos hoy viviendo la era de la inteligencia artificial. Entonces, todos estos procesos que son supremamente dinámicos tienen una velocidad que es muy difícil ser alcanzada por el factor humano. ¿Cómo están ustedes visualizando ese desafío? Es un desafío verdaderamente importante en la transformación, especialmente en la transformación digital. Es correcto. En los países más desarrollados incluso todavía no alcanzan, y dudo mucho que vayan a alcanzar a igualar esa brecha, ¿no? Porque las tecnologías tienen una tasa de crecimiento exponencial versus la tasa de adopción de esa tecnología, ¿no? Entonces, aquí en Ecuador estamos en pañales en adopción de IA generativa y peor aún en las empresas. Ahorita lo que llegamos nosotros es máximo al ChatGPT.
Pero esos son los desafíos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el sector logístico? Primero, que es muy resiliente. Y en Ecuador vivimos, y usted lo debe saber, o sea, hemos pasado por temas energéticos, por paros, hemos pasado por temas de combustible. O sea, hoy vivimos una guerra comercial con Colombia. Vamos a ver qué efectos tenemos de la guerra o de la situación con Irán a nivel de combustible, de petróleo, porque si los combustibles suben, pues obviamente todo el orden logístico también se altera, ¿no? Entonces, permanentemente estamos viviendo en una situación muy dinámica. Todas estas variables mueven la aguja y desde luego el sector logístico, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que está haciendo? Planificar. Consideramos que el tener una estrategia no solo como empresa, sino como país, de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Tuvimos una pandemia de la cual no estábamos preparados, pero pudimos salir, gracias a Dios. Entonces, creo que esa es una virtud que tiene también el ser humano, ¿no? Y yo siempre digo que el ecuatoriano está preparado para todo. A nosotros nos han pasado 1000 cosas y aquí seguimos peleándola, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que tenemos que, casa adentro, trabajar muchísimo en poder tener esa capacidad de reacción. ¿Qué es lo que nos ayuda a tener capacidad de reacción? Primero, te diría que la tecnología nos ayuda muchísimo. No te estoy diciendo llegar a a un nivel supremo de tecnología, pero sí ya elevar un poquito la vara. El nivel de madurez tecnológico de las cadenas de suministro en Ecuador es muy básico y ya es hora de empezar a digitalizar nuestras operaciones, ¿no? Eso como primer tema. Segundo tema, diría que el dar ese primer paso también te ayuda a ser más competitivo casa adentro, ¿sí? Porque obviamente ya ahorita las decisiones se toman en base a la data, ¿no? Entonces, ya no en base a lo que yo pienso o lo que podría pasar, ¿no? No, que se trabaja mucho con la data, con la información, para la toma de decisiones. Y es ahí donde el tener digitalizada tu operación te va a dar esa información que te va a servir para poderte anticipar a cualquier shock externo, ¿ya? Importante también que el sector empresarial entienda que a veces el variabilizar tu costo logístico te da una ventaja competitiva en ese aspecto. Porque si mañana tienes que tomar la decisión de reducir tus inventarios por cualquier situación y más bien darle velocidad, o por precaución aumentar tu nivel de inventarios, donde vas a tener que invertir más capital de trabajo para poder tener materia prima suficiente para poder tapar cualquier situación, pues el tener un costo fijo versus un costo variable en tu operación puede hacer la diferencia, ¿sí? Hoy en día, estimado Juan José, las empresas no compiten ni por precio ni por mercado. Hoy compiten por su cadena de suministros, ¿sí? No es lo mismo vender un producto en el mismo mercado, pero yo llego primero y tú llegas después. El que llega primero y al mejor costo, ese es el que va a ganar, ¿ya? Y ahí es donde está la diferencia en estos momentos, en la cadena de suministros, en cómo administras tu cadena logística, ¿no? Entonces, y esa es una realidad. Y día a día los desafíos están ahí, ¿no? Y ese es el mensaje que quisiéramos dejar como Asociación de Logística el día de hoy también, ¿no? Hacia el sector empresarial, ¿no? Que vuelquen, que los CEOs tienen que volver sus ojos
a su operación logística, a su cadena de suministro, no solo a la estrategia, al producto, al precio o al mercado. Ahora, volver sus ojos en función de la realidad que se vive hoy, porque nosotros hemos estado acostumbrados desde la época post-Segunda Guerra Mundial a vivir un orden establecido en el mundo, ¿no es verdad? Que se estableció en los acuerdos de Bretton Woods. Entonces de ahí tiene usted el Fondo Monetario, Organización Mundial de Comercio, Naciones Unidas, todo un código de función. Hoy vivimos un nuevo desorden mundial. No hay un orden mundial, sino desorden mundial, donde hay un factor de volatilidad constante. Así es. Entonces, tiene que estar inmerso un espacio, un porcentaje en el proceso de planificación que le da margen a cómo reaccionas a esa volatilidad, a cómo te adaptas. Este es un programa que está orientado a emprendedores, profesionales, empresarios. ¿Cuál sería su mensaje a esos emprendedores, a esos empresarios, a esos profesionales, sobre cómo enfocar el trabajo logístico y cómo participar de este proceso de ASOLOG y del Plan Logístico Nacional? Bueno, siguiendo un poco con la línea que hemos conversado, y muy válida tu aclaración y el punto de vista de la situación del orden o el del desorden mundial, también tenemos un desorden local, ¿no? Cada vez tenemos que lidiar con no solo la volatilidad mundial, sino con el sinnúmero de situaciones que nos toca vivir en cada gobierno. Más impuestos, más costos de combustible, costos generados por la inseguridad. Usted sabe que un contenedor de exportación no puede ir solo en este país. Necesita todo un aparataje, costo de armada, seguimiento, dispositivos y un aparataje de seguridad importante. Entonces, todo eso son costos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, nosotros como país reaccionamos y nos adaptamos a esas necesidades, pero creo que, bueno, como mensaje sí les puedo decir que primero el profesional logístico tiene que estar permanentemente actualizado, tecnificado, ¿sí? Y es mi sugerencia, que no solo se queden con lo que vieron en la universidad. Hay programas específicos, certificaciones nacionales e internacionales que ayudan a tener ciertas competencias importantes para justamente estar preparados para planificar operaciones volátiles y que las empresas se puedan adaptar a las distintas situaciones que las operaciones pueden sufrir. La semana pasada veía cómo un centro de distribución se redujo al 20% de su capacidad. Una empresa que trae insumos para motos de Colombia, ¿no? O sea, cuando hace 3 meses fui, la bodega estaba llena, ¿no? Entonces, esos son tipos de shocks que afectan, ¿no? Entonces, y hay que prepararse casa adentro, hay que trabajar en una estrategia, pensar en estos escenarios positivos o negativos, ¿no? Y poder tener una planificación para poder reaccionar de manera ágil ante ese tipo de situaciones. A los emprendedores, que son los que más sufren, yo digo que el emprendedor es un valiente, definitivamente, y más aún en este país, ¿no? El cual siempre pues, arranca un negocio. Mi recomendación para el emprendedor es que busque operadores logísticos, variabilice su costo desde el inicio, no busque hacer todo por sí solo, porque eso le va a salir muy caro, peor aún en estos escenarios volátiles, ¿no? Servicio que necesita, lo paga, ¿no? Si no lo necesita, no lo usa, así es. Carlos, muchísimas gracias por su aporte, gracias por participar en el programa, información muy importante que es muy necesaria para el desarrollo empresarial de nuestro país. Gracias por participar en el programa. Gracias, Juan José, por la invitación y a todas las personas que nos están viendo a través de Vito TV. Luego de esta pausa,
entraremos a conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Carlos Luis Burgos, presidente ejecutivo de Azolog, sobre la importancia de la programación logística que tiene en la economía de un país, de una empresa y en el servicio que se da a los clientes, el costo que tiene, la necesidad de incorporar hoy en los planes la incertidumbre de los hechos que suceden todos los días, tanto en el país como en el mundo. El factor de volatilidad que hay hoy en la economía mundial y en la economía del Ecuador, los costos de seguridad. Es decir, una programación logística te da un margen de competitividad supremamente importante. Por eso es necesario que el manejo logístico de cualquier proyecto sea un manejo profesional que incluya fundamentalmente también un desarrollo tecnológico adecuado, un manejo digital de la información y versátil que permite enfrentar los desafíos que plantea dar un buen servicio logístico en el mundo hoy. Buenas noches, gracias por haber participado en La Letra Colorada y hasta el próximo programa. Nos estaremos viendo. Síganos en las redes, síganos en los canales de Vito TVO, síganos por YouTube.